En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, nos hallamos el día de hoy en el domingo 24 y último después de Pentecostés. Este es el último domingo del año litúrgico. Ya el próximo domingo será, como decíamos recién, 1 de Adviento. Y en el domingo de hoy, la Santa Madre Iglesia propone a nuestra consideración en el Evangelio el discurso escatológico de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, según se halla en San Mateo. Esto es el discurso acerca del fin de los tiempos y gloriosa parucía de nuestro Señor, por lo cual para nosotros este Evangelio reviste especial importancia, ya que vemos lo que realmente parecen ser los últimos tiempos: apostasía en el mundo, en la Iglesia, inmoralidad y corrupción por doquier y en maneras nunca antes vistas, guerras y rumores de guerras, Rusia, Ucrania, posible tercera guerra mundial y tantas cosas más. Sin embargo, ya que el Evangelio da pie para ello, deseamos hablar hoy sobre las postrimerías: muerte, juicio, infierno y gloria. Esto es, aquellas últimas cosas con que todo hombre algún día, lo quiera o no lo quiera, se habrá de enfrentar. Como hace 8 días dijimos ya algo sobre la muerte, hoy no nos detendremos mucho en su consideración, sino simplemente recordamos que es un hecho innegable, irrefragable, que todos algún día moriremos y pasaremos de esta vida, y que el momento en que eso ocurrirá es totalmente ignorado por nosotros, nos es totalmente desconocido. No tenemos ni idea de cuándo podrá ser, ni mucho menos de cómo o qué circunstancias acompañarán a nuestra muerte. Por lo cual es muy importante vivamos siempre preparados a la morir, siempre en gracia de Dios. E inmediatamente después de la muerte, una vez que el alma se ha separado del cuerpo, sobreviene el juicio, la segunda de las postrimerías. Y Dios mío, cuán poco meditamos sobre ese terrible momento. Solemos pensar más en la muerte, nos asusta mucho pensar en eso, nos aterra pensar en el infierno, pero poco pensamos en el juicio, el momento que el alma vaya a dar cuentas a Dios de todo lo que hizo o no hizo. Realmente, momento terrible, que no será de misericordia, sino de inexorable juicio, en donde el justo juez no puede ser sobornado ni engañado, como ocurre a veces en los tribunales humanos, sino que daremos estrecha cuenta de todo lo que hayamos hecho, dicho, omitido. Cristo dice que hasta las palabras ociosas tendremos que dar cuenta. Y entonces recibiremos sentencia o venturosa de salvación eterna, o desdichada de condenación para siempre, en un término medio. Todo dependerá de ese momento terrible, el juicio. Les compartimos unas palabras de San Buenaventura, hablando sobre el juicio final universal, que se pueden también aplicar al juicio particular. Dice el santo, como hablándose a sí mismo: considera, alma mía, con temor, qué será de ti en el último día, cuando contra ti hable la conciencia de tus pensamientos íntimos, cuando te acusen los elementos de todas tus acciones, porque el momento del juicio para uno va a ser bien patente todos los pecados que uno comete. A unas cosas que tal vez uno, mientras vive, uno se le borraron, ya no se acuerda y va a aparecer todo. Y eso lo va a acusar a uno. Ese recuerdo, la conciencia de uno, no va a saber que lo cometió. Y no va a saber que lo hizo sabiendo y que fue con malicia. Y no van a haber excusas como acá, bueno, es que no, uno va a tenerlo bien claro. La propia conciencia acusando. Sigue diciendo el santo, cuando la cruz sea presentada contra ti en testimonio, porque escuchamos en el Evangelio,
verán la señal del Hijo del Hombre, que será tremendo para los condenados, porque hace un testimonio contra ellos, esa cruz, que mostrará todo lo que hizo el Hijo de Dios hecho hombre por salvarnos. Y griten los azotes, continúan, y las llagas y los clavos hablen, y las cicatrices levanten querella contra ti. Porque Cristo va a estar allí con sus llagas, el juicio universal, con las marcas de su pasión, que para los salvados serán de gran consuelo y para los condenados de mayor tormento, por lo mismo que decíamos recién, porque verán patente lo que Él hizo por ellos y cómo lo despreciaron a eso. Y hablarán contra ellos esas cosas. Y continúa el santo. O qué angustias. De un lado, los pecados acusando, lo que decíamos, ¿no? Lo tendrá bien claro. De otro, la justicia aterrorizando, porque uno sabe que es momento no de misericordia, sino de justicia, de premio, de castigo. Dentro, la conciencia remordiendo. Uno sabe que uno lo hizo, uno sabe que es culpable, uno sabe que los condenados sabrán que merecen la condenación. Abajo, el caos horrible del infierno. Arriba, el justo juez airado. Eso será tremendo. Y de hecho hay santos que, hablando y comentando esto, dicen que en el juicio universal, la mirada de Cristo indignado, enojado, valdrá por todo el infierno para los condenados. Porque ahí ya no es manso cordero, es justo juez. El rostro airado de nuestro Señor, el mundo ardiendo, dice San Bonaventura. Y si el justo continúa, apenas será salvo entonces el pecador y el impío, es decir, el que ha muerto en pecado mortal, condenado. ¿Dónde comparecerán? ¿A dónde irán? Esconderse, imposible. Comparecer, intolerable. De hecho, otra parte de la Sagrada Escritura dice que gritarán a los montes, caed sobre nosotros, ocultarnos de la ira del Cordero. Va a ser un momento terrible. Y nosotros, nadie de los que estamos aquí, estamos exentos de hallarnos del lado malo. O sea que no moramos en gracia y seamos salvos, no podemos cantar victoria. Entonces, meditar eso. Es horrible y tremendo momento. Primeramente apenas morimos, y es el juicio particular, y luego en el juicio universal, donde será ratificado a la vista de todo el mundo, y todos verán todo lo que hicimos, todos los pecados que cometimos, todo lo que omitimos hacer. Y de allí, de ese momento tremendo del juicio, dependerá todo, como ya hemos dicho. Si estamos en gracia de Dios, salvación eterna. Si en pecado mortal, lo cual Dios no quiera, la condenación. Consideremos ahora el infierno. Es una verdad de nuestra fe que existe el infierno y que allí van las almas de los que mueren en pecado mortal. Es un lugar terrible y espantoso, lleno y repleto de los más atroces y cruelísimos suplicios. Todo lo que podamos padecer aquí, en la tierra, no es nada en comparación al menor y más pequeño de los tormentos del infierno. Eso tengámoslo bien presente siempre en nuestras cruces y tribulaciones. Todo lo que podamos padecer en esta tierra no es nada comparado a lo que es el tormento de los condenados. Allí el alma, primeramente, es atormentada por la ausencia de Dios. De hecho, es el castigo esencial del infierno, lo que se llama la pena de daño, el estar privado de Dios, ver el alma y saber que ha perdido a Dios, sumo bien, único que podía colmarla, que podía hacerla feliz, y ver que lo ha perdido y que no hay remedio. Pensémoslo bien unos momentos. Si nos duele tanto, y vaya si no, cuando perdemos un ser querido, que aún piensa,
No murió tal vez el papá, la mamá, el abuelito, algún hermano, un hijo, pues, algún amigo queridísimo. Y nos ha dolido en el alma. Y hasta uno llegó a pensar tal vez que uno no podría seguir viviendo. De la pena que le causaron esa pérdida. Ahora pensemos que será el alma que se condena. Una vez se separa el cuerpo del alma y ahí sí ve claramente las cosas, se da cuenta de lo que ha perdido. A Dios, al sumo bien. Y que estará privado de él por toda la eternidad. Lo que será ese tormento, ese solo pensamiento. No tengo a Dios y no lo puedo tener, no puedo hacer nada. Además, el condenado padece también lo que se llama la pena de daño, la pena de sentido. Esto es el abrasador fuego infernal, en el cual arderá constantemente por los siglos de los siglos. Un fuego especial, creado por Dios para tormento de los condenados, tan particular que enseñan los santos que, de alguna manera misteriosa, incluso a la misma alma, de alguna manera, la atormenta. Ese fuego tan especial. Y a ese fuego tremendo se añadirán muchos otros tormentos sensibles. Las tinieblas, la oscuridad, a la vista, la sed abrasadora, la incomodidad de la postura, el hedor insufrible y la visión y vista espantosa de los demonios, que tomarán los aspectos más horribles para asustar y atormentar a los condenados. Y a todo esto hay que añadir el gusano que roe y nunca muere, que dice Cristo, que es los remordimientos de conciencia. Condenado toda la eternidad le estará martillando la cabeza, que se condenó por su culpa, y vendrán a su mente todos los pecados que cometió. Y viendo lo vil que era, esa vileza por la cual condenó su alma. Ver que perdió a Dios, sumo bien, por un vil placer impuro, por un odio, por un amor desenfrenado, por una injusticia, por algo que no valía nada. Y ver que fue su culpa, que no puede echarle la culpa a nadie más, fui yo, y que él sabía. Y a eso se añadirá ver claramente todas las gracias que él tuvo para salvarse, y que se podría haber salvado fácilmente, sin mayor dificultad, si hubiera aprovechado las gracias que Dios le daba. Dios no lo creó para condenarlo, él se condenó a sí mismo, y se podría haber salvado y haber evitado sus males. Y el condenado lo verá clarísimamente, y eso simplemente servirá para aumentar su tormento. Y pensémoslo bien, en cosas de la tierra, de este mundo, un negocio, lo que sea, si algo hicimos mal y por nuestra culpa vemos que se arruinó, y me doy cuenta que podría haberlo hecho de otra manera y que tal vez lo alcancé a medio preverlo, me di tal vez cuenta que, y después cómo nos martilla y nos quita la paz, lo que será condenar, diciendo, yo sabía que eso no debía hacerlo, yo sabía que debería haber ido a confesar, que debería haber roto con tal ocasión de pecado, haber hecho el esfuerzo de rezar el rosario todos los días, por Dios, tan difícil era, y no lo hice y me condené. Y aquí estoy, desgraciado de mí, por toda la eternidad, sin remedio. Y todo esto será por siempre, mientras Dios sea Dios. Este pensamiento causa espanto. Y en cierto sentido, es tal vez lo que, respecto a nosotros, hace más temible y terrible el infierno. El pensamiento de su eternidad, que no tiene fin. Que el que se condena estará anegado en un mar de dolor, de suplicios, sin tener jamás reposo ni descanso, mientras Dios sea Dios. Es algo tremendo. El pensamiento
tormento de siempre. Aun si son cosas placenteras, pero duran en demasía, causan hastío. Por ejemplo, si uno sienta en una postura cómoda, muy bien, dure 2 horas así sin moverse. Ya no es cómodo. ¿Y qué será el infierno? Que no es una postura cómoda, sino los peores tormentos y por siempre. Pasarán 1.000 millones de siglos y mucho más, y el condenado apenas estará comenzando su tormento. Escuchemos unas palabras de San Bernardo sobre el infierno. Dice él: oh región calamitosa y horrenda, de la cual hay que huir a todo trance, y más vale que huir a todo trance de caer allí. Como vemos, nadie estamos seguros, nadie. Hasta que no hayamos muerto y nos hayamos amado, cualquiera de los que estamos aquí se puede condenar al infierno. Sigue diciendo San Bernardo: tú eres la tierra del olvido, hablando del infierno, de la aflicción, de miseria y de tinieblas, en la que hay fuego abrasador, frío frigidísimo. Es muy curioso, pero lo dicen los santos. En el infierno hay todos los tormentos. De alguna manera misteriosa, junto con el abrasador fuego, habrá también el tormento de frío de alguna manera. Gusano roedor que no muere, eran los remordimientos que decíamos. Hedor intolerable, martillos tundentes, tinieblas palpables, heces de pecados, cepos y cadenas de fuego, y horrendas visiones del demonio. Dice el santo: me estremezco de pies a cabeza, su memoria quebranta mis huesos. Y más vale, porque uno realmente lo piensa y lo medita, y es más, uno se imagina allí. Viajamos, imaginémonos en el infierno, que me condené. Aquí no se le va a erizar la piel. Sigue diciendo: sé que los que caen en aquel horrendo calabozo acaban sin acabar, mueren sin morir, son atormentados sin interrupción. Y sigue: baja pues al infierno en vida, recorre con tus ojos mentales aquellas oficinas de suplicios horrendos. Lo que decíamos recién, imaginémonos en el infierno, meditemos en él, pensemos en esos tormentos. Y sigue diciendo: y huye de los vicios y pecados. O sea, desciende con tu mente al infierno para que huyas de los vicios y pecados, por los que tantos viciosos y malvados han perecido, tantos que se han condenado. Aborrece la maldad, ama de veras la ley santa del Señor, y recorriendo tan horrendos mercados, haz tu hatillo de odio al pecado, sirviendo con nuestra mente la meditación, lo tremendo de ese lugar, coger un gran odio al mal, al pecado, que nos puede llevar a él. Y por eso, en ese sentido, realmente el único mal verdadero que existe es el pecado. Porque solamente el pecado grave, el pecado mortal, es lo que puede llevarnos a él. Todos los otros males, enfermedad, perder la casa, el empleo, lo que uno quiera, uno puede salvarse. Pero el pecado mortal, si uno muere así, es la condenación, y allí ya no hay remedio. Meditemos pues, como dice el mismo San Bernardo, meditemos sobre el infierno. Tratemos de a menudo pensar en eso. Es una práctica muy recomendada por los autores espirituales y los santos en general. Que uno, yo diría, por lo menos una vez a la semana, me dedico un ratito a pensar en eso. Y siempre pensar, yo puedo parar allí. Ojo, no decir ahorita estoy en gracia a Dios, estoy yendo a misa, entonces el que esté de pie pide no caer, y muchos mejores que tú han perecido. Entonces, meditar en el infierno, en los tormentos, para que cobremos un sano temor de caer allí, y ese temor nos lleve a apartarnos del pecado y
a llevar una vida virtuosa. Como dice San Bernardo, cuida todo trace de aquel lugar. Mas ahora pasemos a considerar la gloria al cielo. Es este un lugar hermoso, de suma paz y felicidad, exactamente lo opuesto al infierno. Allí en la gloria no se conoce el llanto, ni la aflicción, ni dolor alguno. Todo es alegría y gozo santo. Tan maravillosos son los goces que Dios tiene preparados para los que le aman en el cielo, que San Pablo exclama: lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en pensamiento humano, esto tiene Dios preparado para los que le aman. Es decir, no podemos hacernos siquiera una idea aproximativa de lo que será esa dicha inefable que se goza en la gloria, la cual consiste esencialmente en ver, amar y poseer a Dios por toda la eternidad. Así como el peor tormento al condenado es la privación de Dios, haber perdido a Dios. Por el contrario, el gozo de los bienaventurados del cielo es que ven a Dios, aman a Dios y lo poseen por todos los siglos de los siglos. Esto hace que el alma quede anegada en un océano de felicidad y dicha inefables. Y ello porque Dios es el único que pueda realmente llenar el corazón humano. Lo único que puede satisfacer esas ansias, esos deseos de felicidad que todos tenemos. Todos queremos ser felices, tener la paz. Solo Dios puede dar. No las criaturas, no el pecado, solo en Dios. En esta vida, relativamente, con la cruz que hay que llevar, y en la otra, nos hagamos por gracia de Dios, será plena esa felicidad, sin mezcla ninguna de tristeza. Debemos pensar y meditar mucho en esto, pues así como el pensamiento y meditación del infierno debe llenarnos de espanto y temor de ir a parar allí, también la asidua consideración de la gloria debe llenar nuestros corazones de deseos de ir al cielo, de deseos de salvar nuestras almas y poder participar de esa felicidad. Nadie se esfuerza por algo que no desea. Si no tenemos verdadero deseo de salvar nuestras almas, de llegar al cielo, poco o nada haremos para lograrlo. Y muchas veces eso se debe precisamente a que no meditamos en esto. No meditamos en lo que será el cielo, lo que serán los premios. Ponemos mucho el enfoque, para salvarse toca hacer penitencia, hay que mortificarse, hay que madrugar para rezar, ir a misa. No mira, no estás mirándola. ¿Por qué lo haces? San Pablo lo dice, no hay comparación en lo que uno padece en esta vida, lo que va a ser el premio en el cielo, no lo hay. Podríamos vivir en esta tierra padeciendo 1.000 millones de años por Cristo, alguna enfermedad tremenda, y si nos salváramos padeciendo eso, el premio sería insuperablemente mayor, inimaginable. Entonces hay que meditar en el cielo, hay que meditar en la gloria, para cobrar ánimos y esperanzas, y deseos de allí, y por tanto llevar nuestra cruz con buen ánimo, y no con quejas y amargados siempre, y con mala cara, no lo contrario, como los santos, que entendían esto y por eso llevaban sus cruces con buen ánimo, porque sabían que no era la cruz por la cruz, sino que era para la gloria. Les compartimos también unas palabras de San Bernardo sobre la gloria o el cielo. Dice él: oh dichosa región, donde moran de asiento las supremas virtudes, donde se contempla cara a cara la Trinidad, donde brillan los justos más luz que el sol, donde son coronados de gozo sempiterno, donde nada falta de cuanto es apetecible, lugar de suavidad y dulzura inenarrable, en donde el Señor
para con todos es beneficio, lugar pacífico en donde la paz ha sentado sus reales, lugar admirable en donde todas las obras de Dios aparecen maravillosas. Allí la sabiduría está exenta de toda ignorancia, la memoria es libre de olvidos, e inteligencia inaccesible al error, y la razón ve disipada toda oscuridad. En definitiva, es todo bien posible, sin mezcla alguna de mal, y por toda la eternidad. Así como en el infierno, como decíamos, tal vez lo que lo hace más tremendo es el pensamiento que es por siempre y que nunca ha de acabar. También, por otro lado, la gloria del cielo, tanto más es apetecible y para gozarse que nunca va a acabar. Porque si alguna vez fuera a acabar, entonces no podría ser el gozo pleno. Porque si tenemos algo que nos alegra, pero sabemos que en algún momento cesará, ya ese pensamiento mengua un poco esa dicha. Y no es así en la gloria, sino que es por siempre. Los salvados, los bienaventurados, saben con toda certeza que su dicha nunca va a acabar. Que pasarán 1.000 millones y trillones y cientos de años y van a seguir como si apenas estuvieran empezando, porque no causa hastío la felicidad del cielo. Para concluir, queridos fieles, los exhortamos el día de hoy a que meditemos sobre todo esto, sobre las postrimerías. De hecho, el libro eclesiástico dice: acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. ¿Por qué? Porque si yo medito constantemente estas cosas, en la muerte, que un día me voy a morir, y va a llegar, y más pronto de lo que pienso, y no sé ni cuándo va a ser, ni cómo. Si pienso mucho que no solo me voy a morir, sino que Dios me va a juzgar, y va a tomar en cuenta todas mis obras, todo lo que hice y lo que no hice, ojo. Vimos las palabras de Cristo: maldito sea el fuego eterno, ¿qué hicimos? No me disteis de comer, no me disteis de beber. Es lo que no hicimos. Si meditamos eso constantemente y sabiendo que ahí depende nuestra salvación o condenación, y a eso añadimos el pensar qué es la salvación, qué es la condenación, qué es el infierno, ese lugar tremendo. Porque sí, todos pensamos: uy, sí, el infierno, qué feo, qué miedo, qué horrible. No, si realmente meditáramos eso, y como decimos, nos adentráramos con nuestra imaginación, con la meditación, que haremos lo imposible por asegurarnos de no caer allí. Y lo mismo con el cielo. Si realmente pensáramos lo que es la gloria, la salvación, esa dicha inefable, todo lo que haríamos por alcanzar. Entonces, acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Meditemos constantemente en esto. Tratemos todas las semanas, algún día o días, pensar en estas cosas. Siempre recordar: muerte, juicio, infierno y gloria. Porque algún día llegará, pero no postrimerías. Un día nos moriremos, seremos juzgados, y una de dos: con el infierno o en el cielo. No termino medio. Que uno medítelo, piénselo y decida qué quiere para sí, porque todo dependerá de lo que hagamos en esta vida. Vivimos en gracia de Dios y perseveramos. Salvación. Vivo en pecado mortal y siempre es pecado tras pecado, y añadiendo pecado, pecado, y nunca corrigiéndome, nunca enmendándome, y así hasta que llega mi muerte, condenación. No hay nada que hacer. Meditemos estas cosas y pidamos a la Santísima Virgen María que ella nos alcance la gracia de que podamos, a través de la consideración de todo esto, tener una buena y santa muerte y lograr la salvación de nuestras almas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.